El regalo, la victoria es un regalo que Dios nos da gratuitamente, pero que nos impulsa a vivir en valor. Eso es cierto, pero no es verdad que es difícil vivir en esa verdad. Amados, Josué no marchó toda la noche esperando ganar la victoria. Marchó toda la noche porque la victoria ya le había sido prometida. Que en vez de enfrentar nuestras emergencias, y nos mantenemos en esa analogía, pero no enfrentarlas con el pánico de ese médico de la sala de emergencia que está solo, sino al contrario con una confianza sobrenatural, porque creemos en un Dios de lo imposible y el Dios de lo sobrenatural. Nuestros gigantes no son los gigantes que a veces pensamos nosotros. Aquí hay gigantes que el Señor nos demuestra que es la muerte, el pecado y el mismo Satanás que el Señor ha derrotado por nosotros. Eso no es autosuficiencia, eso es obediencia impulsada por la confianza en la promesa de Dios, que no es dependiente de mi ambiente o de mis circunstancias o de mi etapa en la vida, porque como cantamos ahora, Dios es el mismo hoy, mañana y ayer. Esa es la verdad de Dios. La victoria es un regalo que nos da valor. El Dios de lo imposible. Y hoy vamos a ver un recuento en la narrativa de Josué. Today we're gonna see an example of that, de ese Dios que interviene y intervino en la vida de su pueblo de una manera sobrenatural. Y lo ha hecho en la vida de sus hijos. Si estamos aquí en esta mañana, hoy sería la penúltima semana. Today would be the second to last semana en el libro de Josué. En esta serie, valor para tiempos inciertos. Courage for uncertain times. Vamos a estar en la página 202 y 203. O 211, dependiendo de la versión. We're in page 202 o 203 o 211 si está utilizando una de las Biblias de la casa. Si tiene su propia Biblia, pues no va a ser la misma página porque cada versión es diferente. Hoy hemos titulado el sermón de esta mañana, Victoria Inmerecida. Así como ya hemos visto a través de las canciones, a través de la confesión, la seguridad de la gracia, we've seen through the prayers, through the worship, victoria inmerecida. Entonces el texto para esta mañana, continuando en nuestra serie, es Josué capítulo 9, Joshua chapter 10. Josué capítulo 10, perdón, no 9, 9 fue la semana pasada, 10, chapter 10. Y pensaba cuando estudiaba esta narrativa, when I studied the narrative, en una familia que aquí en la iglesia amamos como familia nosotros y como iglesia, que han tenido la oportunidad de ser médico en su país. Y yo no tenía ni categoría para eso en mi mente de cómo la falta de recursos, lo difícil, la dinámica en este país. Nunca me imaginaba que podría ser así, ser médico en un país. Y pensaba también, estudiando esta narrativa, no sé si han visto esas películas donde hay un desastre natural, donde hay una guerra y el salón de emergencia es como un caos. Entonces pensaba en eso y le pongo una imagen en la pantalla. Es como un médico en una sala de emergencia, aunque ahí no está en la sala de emergencia, pero usted tiene más o menos capta la idea, ¿no? De repente, si ha visto esas películas donde hay un terremoto, donde hay un desastre natural, es como que el cuarto de emergencia, se abren las puertas y las ambulancias llegan y no dejan de llegar. Y es como un caos. It's like chaos. Hay más pacientes de lo que se puede manejar, hay heridas graves y los suministros parecen que no fueran suficientes. Puede imaginarse por un momento, imagine in your head, el médico exhausto, the doctor is exhausted, corriendo de cama en cama con su corazón acelerado. Piense por un momento ese doctor abrumado, la gente lo está viendo a ese doctor en la sala de emergencia y sus ojos llenos de miedo y la gente espera que él solo pueda lograr la victoria sobre la muerte, pero este simple doctor él sabe que está perdiendo, o doctora, se siente desesperado, se siente a la vez responsable
de todo lo que está sucediendo, pero paralizado por el miedo a fracasar. Y la mayoría de nosotros no somos médicos. We're not doctors. La mayoría, hay alguna de la hermana que sí fue médico en su país. Pero aunque no seamos médicos, conocemos ese sentimiento. We know that feeling. Quizás esta semana, la pasada o quizás en el futuro. Estamos, digamos, en nuestra propia sala de emergencias. We're in our own emergency room. Las ambulancias de las malas noticias siguen llegando, para hacer una analogía. The ambulances of bad news keep on coming. La llamada de un familiar en tu país de origen, enfermo por un virus. Una carta que cambia o pone en duda tu estatus laboral o tu estatus en este país. Una relación con tu cónyuge de años que ya no es la misma. Y eso, quizás hoy tenemos un dolor que ayer no teníamos, o la semana pasada no teníamos, y eso nos comienza a llenar de ansiedad. And that begins to fill us with anxiety. Y la semana pasada, en el capítulo 9, vimos el peligro de la autosuficiencia. We saw the danger of self-sufficiency. Vimos a los líderes de Israel tomar decisiones, como dice el versículo 14 del capítulo 9, sin consultar a Dios. They made decisions, the leaders of Israel, without seeking God, without inquiring of God. Pero hoy en el capítulo 10 vamos a ver la consecuencia directa de esa decisión. Today we're going to see a direct consequence. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el capítulo 10? Los gabaonitas, en esta narrativa con quienes Israel hicieron pacto precipitadamente, porque no tenían que haber hecho, no debían haberlo hecho. Ahora ellos están en su propia sala de emergencia. Now they are in their own emergency room. ¿Qué ha sucedido? Nos dice la historia del capítulo 10 que hay 5 reyes, los reyes amorritas, que se han unido porque hicieron pacto con Israel, con Josué y los israelitas, para destruirlos. They want to destroy them. Y acuden a Josué. Pero ahora Josué de repente se encuentra en medio de una crisis que él mismo provocó por su autosuficiencia. Y me imagino que Josué siente el peso de una batalla imposible. He feels the weight of an impossible battle. Entonces los gabaonitas necesitaban este texto porque su vida dependía de una intervención milagrosa, como vamos a ver acá en este pasaje. Pero no solo los gabaonitas, nosotros también que enfrentamos nuestras propias batallas imposibles, necesitamos también este texto como ellos. Y esa creo que es la oportunidad para nosotros en esta mañana del capítulo 10 de Josué, de esta narrativa. That's the opportunity for us this morning. Esa es la posibilidad que nos muestra el capítulo 10 de Josué. Que en vez de enfrentar nuestras emergencias, y nos mantenemos en esa analogía, pero no enfrentarlas con el pánico de ese médico de la sala de emergencia que está solo, sino al contrario con una confianza sobrenatural, porque creemos en un Dios de lo imposible y el Dios de lo sobrenatural. Y al contrario de vivir paralizados por el miedo a la derrota, pudiéramos caminar con seguridad en la victoria que ya Dios ha obtenido por nosotros a través de Cristo Jesús. Esa es la oportunidad que quiero ofrecerles en esta mañana del capítulo 10. ¿Estamos listos para escuchar eso? Do we want to see that? ¿Queremos ver eso en esta mañana? Entonces, con esa oportunidad en mente, with that opportunity in mind, vamos a acercarnos con esa expectativa a la palabra de Dios. Vamos a orar primero, pedirle que el Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre a través de su palabra que nuestros gigantes no son los gigantes que a veces pensamos nosotros. Aquí hay gigantes que el Señor nos demuestra que es la muerte, el pecado y el mismo Satanás que el Señor ha derrotado por nosotros. Así que pongámonos de pie y vamos juntos a orar y leemos la palabra de Dios. Padre, gracias.
Thank you for your word, Lord God. Gracias por tu palabra, que es hermosa. Como dice el autor del libro a los Hebreos, es eficaz, Señor, es como esa espada de doble filo, de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transforma, afirma, desafía. Y si hay alguien entre nosotros que todavía, Señor, no ha salido de esa cueva del temor paralizante o de la autosuficiencia, que hoy a través de la predicación del Evangelio, a través de tu Espíritu, tú nos saques, tú saques de esa cueva a la libertad de la victoria que ya en Cristo has obtenido por nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, ahora reconociendo que necesitamos ser iluminados por tu Espíritu porque somos, Señor, seres caídos, que necesitamos la intervención tuya para poder acercarnos a tu revelación de una manera apropiada y para que Cristo sea exaltado. Y no para que nosotros seamos exaltados, sino Cristo sea exaltado y magnificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer desde el versículo 3 al 9 y después vamos a saltarnos del 11 al 14. Escuchen bien lo que dice la narrativa. Dice, por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes. Estos son los reyes amorritas que se unieron en contra de los gabaonitas. Hebrón, de Pirán, de Hamut, Jafá, de Laquis, Debir, de Eglón. Y el mensaje decía, únanse conmigo y conquistemos a Gabaón, porque Gabaón ha hecho un tratado de ayuda mutua, palabra clave, con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. No abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañado de su comando especial. Y este es un versículo clave. Y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá destruirte. Vamos a saltarnos al versículo 11. Dice, mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Azecá, el Señor mandó del cielo, escuchen bien, una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en cenit y no se movió de allí por casi un día entero. ¡Wow! Eso fue palabra mía, no está en la Biblia. Nunca antes, dice este versículo, ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Y el versículo 16 dice, los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maquedá. Y terminamos con el versículo 24 y 25 donde nos dice el resultado. Cuando se los trajeron los 5 reyes a Josué, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado, acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo nuevamente, no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará
con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, qué linda es su palabra, hermosa es su palabra. Esto es lo hermoso y la bendición de poder predicar, como nosotros le decimos en la iglesia de San La Miami, un sermón expositivo. O sea, dentro de este mismo pasaje. Esto no lo hemos planeado por cosas que han sucedido en la vida de las personas. No, llevamos ya tiempo sabiendo de que vamos a predicar capítulo por capítulo y Dios nos habla específicamente a lo que estamos pasando en nuestra vida. ¿No es así? Es lo hermoso, no estamos trayéndole un tema, estamos sacándolo de ahí. ¿Qué tiene Dios para nosotros en esta mañana? Y amados, en esta mañana este texto, una cosa de este texto creo que lo que nos está diciendo, este texto lleno de drama, de poder, nos está enseñando una verdad fundamental sobre cómo Dios obra. It's teaching us a fundamental truth about how God works. Y esa verdad es que la victoria de Dios es un regalo prometido que nos llama a actuar con valor. Y ahí se lo puse en inglés para los que los quieren leerlo en inglés. Es un regalo, la victoria de Dios es un regalo que nos llama a actuar con valor, valentía, with courage. Lo primero, mis amados hermanos, que podemos notar en este pasaje, the first thing that we can see es que Dios habla. Is God speaks. Y lo vemos en el versículo 8. Is God speaking first? Fíjense el versículo 8 que es uno de los versículos clave. Josué, no les tengas miedo, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte, hacerte resistencia. Ninguno de ellos. Nadie podrá hacerte resistencia. ¿Y por qué es esto importante? Why is this important? Tanto para nosotros, pero como para los gabaonitas, porque estaban en pánico. They were panicking. 5 reyes, nos dice la narrativa, se unieron para ir en contra de ellos a la guerra. Pero no solamente contra ellos, pero ¿por qué Josué precipitadamente y los israelitas hicieron este pacto con los gabaonitas que no podían quebrantar, porque si no quebrantaban el tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano, entonces también era responsabilidad de Josué. Y Josué entonces también se enfrenta a una crisis militar. Imposible. An impossible crisis for Joshua. Un enemigo para Josué que también era imposible derrotar en sus propias fuerzas. Pero antes de que Josué marcha, antes de que Josué da un solo paso, antes de que levante una espada, Dios le da esta palabra. No tengas miedo, Josué. Ellos no podrán prevalecer en contra de ti. ¿Pueden ver esto? You see that? ¿Pueden ver la victoria que Dios le promete a Josué? Fíjense que la victoria no es algo que Josué debe crear él mismo. The victory is not something that he should earn. Es algo que Dios le promete a Josué. Le voy a poner esto en la pantalla a ver si lo podemos ver. La victoria se declara en el cielo antes de que se gane en la tierra. Porque la victoria no es algo que Josué tiene que crear él mismo. Dios es el que se la promete a él. Y si regresamos a la ilustración, se lo voy a dejar ahí si lo quiere ver un poco más. Si regresamos a la ilustración, if we go back to the analogy, es como ese médico en la sala de emergencias. Piense por un momento, vamos a trasladarnos ahí por un momento. Que el director de jefe de ese hospital, y si quieren saber un poco más, después le pueden preguntar a la hermana que fue médico en su país. Que el director del jefe venga, le ponga la mano en la espalda a ese médico de la sala de emergencia y le diga, mira, no temas, no tengas temor, porque viene un helicóptero con los mejores especialistas de todo el mundo y de trasplantes y todos los suministros que necesitamos vienen en camino. Estos pacientes están asegurados. Ahora tú levántate y con valor haz tu trabajo. ¿Ven la diferencia? You see the difference? ¿Ven el cambio? Ok,
qué diferente es eso a la semana pasada, la autosuficiencia, en el capítulo 9. Que ellos actuaron sin consultar al Señor, pero aquí Dios está hablando primero. God is speaking first. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio está claro. La victoria es un regalo de Dios que nos impulsa a actuar con valor. God's victory is a gift that motivates us to act with courage. ¿Por qué estoy diciendo eso y por qué puedo decir eso? Why can I say that? Porque ¿cuál es la implicación de ese principio? What is the implication of that principle? ¿Qué implica? Si yo recibo esa palabra de Dios, Josué está recibiendo esa promesa de Dios. ¿Qué es lo que debe suceder ahora? Que Josué se quede con las manos cruzadas, tomando cafecito, esperando que Dios lo haga todo. ¿Ah? No lo es. Miren el versículo 9, miren la respuesta de Josué en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó de sorpresa. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no crea pasividad. God's promise doesn't create passivity. La promesa de Dios impulsa al valor. God's promise moves us to live with courage. Y le pongo ahí en la pantalla, la promesa de Dios no crea pasividad, impulsa verdad. La fe en la promesa de Dios es el combustible que enciende la acción radical. La promesa de Dios, la promesa de la victoria. ¿Por qué? Why? Amados, Josué no marchó toda la noche esperando ganar la victoria, sino que marchó toda la noche porque la victoria ya le había sido prometida. ¿Ve la diferencia? You see the difference? No marcha toda la noche esperando ganar él la victoria, sino que marcha toda la noche porque ya la victoria a Dios se la había prometido. Eso no es autosuficiencia, eso es obediencia impulsada por la confianza en la promesa de Dios que no es dependiente de mi ambiente o de mis circunstancias o de mi etapa en la vida, porque como cantamos ahora, Dios es el mismo hoy, mañana y ayer. Nuestra promesa descansa en Él. Perdón, al contrario, nuestra confianza descansa en su promesa. Esa es la verdad de Dios. La victoria es un regalo que nos da valor. Mas sin embargo, aunque esta verdad, porque ya lo vemos en el pasaje, it's clear in the passage, this truth. Y es una verdad poderosa que el regalo, la victoria es un regalo que Dios nos da gratuitamente, pero que nos impulsa a vivir en valor. Eso es cierto, pero ¿no es verdad que es difícil vivir en esa verdad? Isn't it true that it's hard to live in that truth? ¿No es cierto que se nos hace difícil mañana o el martes? Porque hoy salimos animados con esa promesa, con esa verdad, pero el martes por la mañana esa confianza como que a veces se evapora. That trust is evaporating. Y ahí es el problema donde nos decía en la oración de confesión que a veces buscamos la victoria en nuestras propias fuerzas. Y nos paraliza el temor. El temor es paralizante. El temor puede paralizarlo, ustedes saben eso, ¿verdad? El temor es paralizante. ¿Qué tan a menudo olvidamos esa promesa de Dios y volvemos a ese médico o a ser ese médico de la sala de emergencias? ¿Cómo luce eso? How does that look like? Acuérdense, el director del hospital que venga y le diga, tranquilo, todo viene en camino, los cirujanos vienen en camino, los suministros vienen en el camino, la ayuda viene en camino, no temas, que es la promesa del versículo 8. Pero vemos el caos de la sala de emergencia, ¿no? El paciente que se agrava, la escasez de los suministros. Y pensamos, no, eso depende de mí, no puedo yo
esperar, yo tengo que arreglarlo todo y empezamos a confiar en nuestro propio diagnóstico, en nuestras propias manos temblorosas. Y ese es el mismo pecado de la autosuficiencia que vimos la semana pasada en el capítulo 9, pero ahora regresa con más fuerza. Pero obvio, nosotros no somos médicos de la sala de emergencia, pero entonces, ¿cómo se ve eso para nosotros? How does that look like for us? We're not emergency doctors or emergency room doctors. Yo creo que también se ve como un activismo frenético, like frenetic activism, o la autosuficiencia en acción. ¿Y cómo podemos estar buscando la victoria por nuestra cuenta? Un ejemplo, no se me vayan a molestar. Es aplicar por 20 o 30 trabajos al día, desgastándonos pensando que si solo trabajamos más duro, si nosotros hacemos el esfuerzo, entonces nosotros vamos a forzar la victoria. Es hacer 3 llamadas cada 10 minutos a nuestro país de origen, preocupados por la atención o la salud de nuestro familiar. Es la propia autojusticia, que pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, entonces Dios nos debe dar la seguridad. Pero al final, ¿qué sucede? No sentimos victoria, nos sentimos agotados. Pero déjenme aclarar esto, ¿no? Let me make this clear. No estoy diciendo que el problema sea aplicar a 30 trabajos. That's not the problem. No sea que el problema no es llamar cada 10 segundos o 10 minutos a nuestro país de origen. Eso es diligencia. Es mayordomía, al contrario, es diligencia. Es que el versículo 9 de este capítulo 10 de Josué es marchar toda la noche. No estamos diciendo que eso sea un error. Usted tiene que aplicar al trabajo. Usted tiene que estar llamando a su familia. Tiene que estar revisando qué ha cambiado en las leyes. Eso sí no es el problema. El problema es lo que está detrás del corazón. Es el pánico frenético que dice, si yo no consigo esto, si yo no arreglo esto, todo se va a derrumbar. Ese es el problema, porque la autosuficiencia trata de forzar la victoria en lugar de la diligencia valiente que camina en la victoria que ya Dios nos ha prometido. Esa es la diferencia. Lo mismo sucede con la preocupación. ¿Preocuparse es malo? No es malo. Usted ama a su familia, ¿no es así? Todos amamos a nuestra familia. Todos amamos a nuestros hijos, oramos por ellos. Oramos por nuestro cónyuge que quizás no ha conocido al Señor. Ese no es el problema. El problema es cuando esa preocupación que es natural se convierte en una incredulidad que nos paraliza. Ese es el problema. Y están los dos lados de la moneda. Está el activismo frenético y el temor que nos paraliza. Es ese temor. Es estar tan abrumados por las malas noticias, por las cartas de nuestro estatus legal, por el reporte del médico, por la llamada de nuestro ser querido en nuestro país de origen que nos congela, nos paraliza, it freezes us. Y cuando nos congela, ¿qué es lo que sucede? Si aplicamos al trabajo, pero ahora no queremos ni aplicar al trabajo porque tememos que nos van a rechazar, o nos quedamos en cama solamente viendo las noticias acerca del virus, sintiéndonos impotentes, sin esperanza, como si la sala de emergencia se viniera sobre nosotros. Y sabe que nos parecemos menos a Josué. We look less like Joshua y nos parecemos más a los enemigos de Israel. En el versículo 16, fíjese lo que dice el versículo 16. Que los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva. Pero Josué caminaba en el valor de la promesa. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Why does that happen to us? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué hacemos eso? Yo me atrevo a decir que
igual a los gabaonitas, miramos a los 5 reyes de nuestros problemas, podemos decir. Se nos olvida la promesa porque miramos a los 5 reyes del desempleo, de la falta de empleo, de la enfermedad, de la burocracia y de la incertidumbre. Y decidimos o decimos en ese momento que esos problemas son más grandes y son más reales que la promesa de Dios en el versículo 8 que nos dice que nunca nos va a abandonar, que nunca nos harán frente, que nunca nos van a vencer. Y el resultado no es la victoria, sino que es un agotamiento. Y es ansiedad porque la cueva, el versículo 16, es un lugar frío, es un lugar oscuro y es un lugar solitario. Si somos honestos, muchos de nosotros hemos estado ahí, estamos, y la tentación puede venir en el futuro también. Por lo tanto, creo que Josué 10 nos recuerda que necesitamos entonces una victoria que nosotros no podemos ganar por nosotros mismos. We need a victory that we cannot win on our own. Y necesitamos a alguien que nos saque de esa cueva. We need someone to move us out of that cave. Y por eso es que esta historia de Josué capítulo 10 no termina en una cueva. It doesn't end in the cave. Especialmente si usted aprende a ver el evangelio en cada historia de la Biblia. Especially if you see the gospel in every story of the Bible. Porque la buena noticia del evangelio, mis amados hermanos, es que Jesús obtuvo la victoria imposible por nosotros. Jesús obtuvo la victoria que usted y yo nunca podemos obtener, que es derrotando a nuestros verdaderos enemigos. Amén. Él derrotó a nuestros verdaderos enemigos. Ahí está el evangelio en cada historia, porque fíjense que la historia de Josué es tan asombrosa. Joshua's story is so amazing que el versículo 14 nos dice, yo no sé si usted se percató, pero dice que nunca hubo un día como aquel en que el Señor obedeció a la voz de un hombre. Dios detiene el sol. Eso no es milagroso. ¿Es así o no es así? Ningún otro hombre dice, ninguna otra historia nos habla de que se detuvo el sol para que el pueblo ganara la victoria. Pero ¿por qué está eso ahí? Why is that there? ¿Por qué creen que está esa historia ahí? ¿Porque añadía más detalles bonitos a la historia? No. ¿Qué piensan? ¿Qué tal si eso es una sombra? What if it's a shadow? De una intervención aún más grande. Of a greater intervention. Una victoria más imposible que Dios iba a ganar por nosotros. A victory that He was going to win for us that was even more impossible than that one. ¿Qué tal si está ahí para eso? ¿Y sabe por qué le digo y me atrevo a creer que sí está ahí por eso? You know why? Porque nuestra verdadera emergencia, mis amados hermanos, no eran los 5 reyes. Our emergency was not those 5 kings. Nuestro problema, escúcheme bien y con mucha prudencia, no es la falta de empleo, ni la falta de estatus, ni la enfermedad. Esos son problemas reales y dolorosos, escúcheme bien, pero son síntomas de un problema más profundo. But they're symptoms of a greater problem. Porque nuestra verdadera emergencia es que nuestros verdaderos enemigos, amados hermanos, el pecado, la muerte y el mismo Satanás nos tenían derrotados. They had us defeated. Ahora regresemos un momento a la ilustración. Let's go back to the illustration porque creo que todavía no los he convencido. Fíjense por un momento, nosotros somos los que estábamos en la sala de emergencia. Póngase ahí usted y yo me pongo también. Pero no estábamos abrumados como el médico. Fíjense. We were not overwhelmed like the doctor. Usted y yo estábamos muertos en esa misma camilla. We were dead in that bed. Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, Romanos capítulo 3. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Y no podíamos hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? What can a dead person do? Nada.
Estábamos en la cueva y la piedra estaba sellada. Pero en esa emergencia, el gran médico, Jesús, entró. Amén. Y gloria a Dios. Pero fíjense, Él no solo vino a darnos órdenes para dirigir la sala. He didn't just come to give us orders to bring calmness. ¿Sabe lo que Él hizo? Él hizo lo impensable. He did the unthinkable. Él vio nuestra condición de muerto, te quitó a ti, me quitó a mí de esa cama y Él tomó nuestro lugar en esa cama. Él se acostó y tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Amados, no nos perdamos este detalle. Let's not lose track of this idea. Josué le pidió al sol que se detuviera en Gabaón, ¿verdad? Para tener más luz y ganar una victoria terrenal. Pero no se pierda esto. En el Calvario, en la cruz del Calvario, para ganar nuestra victoria eterna. Usted sabe lo que sucedió. Do you know what happened? The evangelist Matthew dice que cuando Jesús dio su último respiro, dice que, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pueden ver el intercambio? No sé si pueden ver la sustitución ahí. Can you see the exchange? Josué obtuvo luz extendida para ganar una victoria terrenal. Pero Jesús soportó una oscuridad sobrenatural. Josué estaba ganando una batalla. Jesús estaba absorbiendo el juicio total del Padre por nuestra autosuficiencia, por nuestro temor, por cada vez que tú y yo huimos o vamos a huir a la cueva. Esa es la victoria imposible. That's the impossible victory. Amen. Gloria a Dios. Esa es la victoria. Pero ahí no terminó la cosa, ¿verdad? 3 días después, ¿qué sucedió? La tumba está vacía. Gloria a Dios. Nuestros verdaderos enemigos derrotados. Our enemies destroyed. Pero no nos olvidemos de esto. Don't miss this. No te pierdas esto. El versículo 24. Oh my goodness. ¿Qué es lo que le dice Josué a los comandantes? Pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. ¿Sabe qué es eso? You know what it means to put your foot on your enemy's neck. ¿Qué significa eso? Es una victoria total, absoluta. Amado, Jesús, gracias a la cruz y la resurrección, escúcheme bien, puso su pie sobre el cuello del pecado. Fuera, poder esclavizador del pecado. Pone su pie sobre el cuello de la muerte. Pone su pie sobre el cuello de Satanás. Es la gran victoria por nosotros. Gloria a Dios. La victoria ya no es una meta para alcanzar, amados hermanos. Es un regalo que Él nos ha dado, comprado por la sangre de Cristo. Nuestra deuda, tu deuda, si estás en Cristo y si no estás, mi deseo es que estés en esta mañana. Colosenses 2 dice que la deuda que nos era adversa fue clavada en nuestra cruz. En la cruz del Calvario. Tu identidad y mi identidad está segura. Escuche bien, ahora sí podemos decir que somos más que vencedores. Ustedes pueden ver la conexión. Ahora sí podemos decir somos más que vencedores. No porque hayamos vencido nosotros, sino porque Él ha vencido. La victoria es nuestra. Amén. Y si la victoria entonces está ganada, ¿cómo cambia eso entonces la forma en que vivimos mañana por la mañana? Right? How does that change tomorrow morning? ¿Cómo cambia la forma en que nos enfrentamos o entramos a la sala de emergencia? Ahora en Cristo, unidos con Cristo, ¿verdad? Si estamos en Cristo podemos caminar con esa victoria y dependencia con valor. No creo que estamos entendiendo.
¿Se acuerdan lo que dije al comienzo? Vamos a regresar al comienzo, así que voy a comenzar de nuevo otra vez. Tenían planes, cancélenlo. Es un chiste. Pero recordemos la oportunidad, la posibilidad al comienzo. En vez de enfrentarnos a la sala de emergencias con el pánico del médico de la sala de emergencias, ¿se acuerdan? En vez de eso, ahora lo hacemos con confianza. Pero no confianza sobrenatural, no nuestra, sobrenatural. En vez de enfrentarnos a las ambulancias, analógicamente, que vienen por teléfono, por noticia, o porque nos dice nuestro cónyuge o nuestro hijo, ya no nos paraliza el miedo. Ya no le tengo miedo al fracaso, porque ahora camino con la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. ¿Vemos cómo es posible ahora? You see how it's possible? Regresamos a la sala de emergencia, digamos, mañana. Para hacerlo más práctico, ahí vamos aterrizando el avión. Recuerde que no dije que es malo aplicar a 20, 40, 50 los trabajos que usted quiera aplicar, si necesita. No estamos diciendo que eso es malo. Pero mira la diferencia, que la solicitud de ese empleo no ha llegado. La preocupación por la salud no desaparece mágicamente. El matrimonio no mejora. El hijo, quizás, o la hija, no se ha acercado más a los caminos del Señor. La llamada de ese familiar de tu país de origen todavía tienes que hacerla, ¿no? Para saber cómo está. Pero nosotros ahora hemos cambiado. ¿See the difference? Ahora hemos cambiado por la victoria que tenemos en Cristo. Ya no somos ese médico frenético, autosuficiente o paralizado por el miedo que trata de ganar la batalla por sí solo. Ahora, gracias al Evangelio, somos el médico que trabaja con confianza tranquila. ¿Por qué? Porque el gran médico que es Jesús ya entró en la sala por nosotros, Él tomó la camilla por nosotros, Él murió la muerte por nosotros y ganó la victoria imposible por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, la batalla por nuestra alma ya está terminada. Ya Cristo la ganó. Ahora eso significa que podemos enfrentar estas otras batallas como la de la salud, la del trabajo, la de mi cónyuge, la de mi pareja, la de las finanzas, no con el pánico para ganar yo, sino con el valor que viene al caminar en la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Y no solamente tiene que ser la llamada del empleador o del abogado, cualquier situación en estos momentos, que quizás te tiene en esa cueva lleno de miedo, que esta vez estás pensando, si no consigo esto, si no me llaman de ese trabajo, si no me llama el abogado, si no me resuelve esto, este familiar, si no se mejora la situación, todo se me acaba. No. Usted ya ha sido rescatado de la cueva. Ahora usted y yo podemos orar, Padre, ya tú ganaste mi victoria en Cristo. Dame el valor para hacer esto con excelencia, confiando en que tú eres mi proveedor y no este trabajo, por ejemplo. Significa que recibes esa llamada telefónica sobre el virus, digamos, y tu corazón siente temor, pero no parálisis. No te tienes que esconder en la cueva de la ansiedad. Tú acudes, escuche bien, tú y yo podemos ahora acudir al mismo Dios que detuvo el sol y decirle, Señor, esta situación es más grande que yo, pero no más grande que tú. Pelea tú por mí, papá. Pelea tú por mí. Amados, caminar en la victoria de Cristo no es autosuficiencia, es completamente lo opuesto. Es la respuesta al pecado de Josué 9. Es mirar nuestra vida imposible, pero orar con fe, Señor, te necesito. El valor no es la ausencia del miedo, el valor es obediencia impulsada por la confianza en la promesa de Dios. Es marchar así como Josué toda la noche, no porque creemos que podemos ganar, sino porque sabemos que Él ya ganó por nosotros. Ahora, no cometamos el error y no me entienda que le estoy diciendo,
salgamos de aquí tratando de ser Josué. No es lo que estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo salgamos de aquí tratando de ganar nuestra propia victoria. No. Salgamos de aquí descansando en el hecho de que su victoria ya fue ganada en la cruz por su Salvador perfecto. Si usted está aquí en esta mañana, mi amado hermano, y se siente así como ese médico desesperado, está viviendo en esa cueva del miedo, del agotamiento, la buena noticia es que no tiene que ganar esta batalla solo. La victoria de Jesús se ofrece a usted hoy como un regalo gratuito. Deje de esconderse. Salga de la cueva. Confíe en Él, porque todo esto es posible no por nuestra fuerza, sino porque Jesús es nuestra victoria. Amén. La victoria de Dios es un regalo prometido que nos llama a actuar con valor. Amén. Así como los 5 reyes amorreos fueron derrotados completamente, el pie de cada uno de estos comandantes encima de su cuello. Cualquiera sea lo que le está atribulando, los pensamientos, la ansiedad, póngale el pie analógicamente, porque el poder esclavizador al pecado, somos libres, dice la Biblia, somos libres ahora que estamos en Cristo. Ya no somos esclavos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos de una manera sobrenatural que tú eres el Dios de lo imposible. Gracias por ese hermoso mensaje del Evangelio que nos recuerda, Padre, que nosotros de una manera hiperbólica podemos decir, éramos esos pacientes, no el médico frenético paralizado por el temor, éramos los mismos pacientes en esas camas, muertos, paralizados por el temor. Muchas ocasiones doblegados a la ansiedad, pero tú nos sacaste y tú mismo tomaste nuestro lugar, y esa es la victoria imposible. Es una victoria mucho mayor a la que hemos podido estudiar hoy, derrotando a estos 5 reyes. Pero tú has derrotado lo que ningún ser humano, ningún poder, ninguna fuerza política puede callar, que es la vida eterna. Una relación con Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Y por eso hoy podemos salir de este lugar descansando en que esa victoria es nuestra por la obra de Cristo Jesús en nuestro lugar, y podemos enfrentarnos a las batallas que todos los días tenemos, no con miedo, no con pánico, no con la autosuficiencia, sino descansando en la victoria que Él ya ha obtenido por nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice amén.